de la eliminación de la indemnización por despido. Algunos de los puntos de esta reforma laboral, ¿no?, que avanza justamente para esa eliminación, ¿no? Queremos conocer un poco más, ¿no? Y estamos en comunicación con Andrés Abramovich, que es el presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, porque como bien decíamos, está empezando a reanudar la discusión, y uno que no está en el sector justamente laboral, me refiero a cuestiones de leyes y demás, queremos saber un poco más en qué se está avanzando, qué significa, es posible que se elimine esta indemnización por despidos. Muchísimas gracias con nosotros por estos minutos, Abramovich. José Rosso los saluda, buen día. Buen día, ¿cómo te va? Muchas gracias a vos por comunicarte y bueno, el interés en este sentido por tratar de comprender esta decisión del gobierno nacional que quiere ir un poco más a fondo en lo que tiene que ver con el régimen de extinción de las relaciones laborales y particularmente lo referido al régimen resarcitorio, es decir, qué dinero le correspondería a un trabajador en el supuesto de un despido sin causa o con una causa que no resulte grave. Y en este aspecto tenemos que señalar lo siguiente. En primer término, en el año 2024, es decir, a partir del 9 de julio del año pasado, bueno, se sancionó la ley base y con eso se produjo una reforma de algunos artículos de la ley contrato de trabajo. Uno de ellos tiene que ver con la posibilidad de que las empresas, los distintos sectores productivos, reemplacen el régimen de indemnizaciones, es decir, el régimen de salida, de ruptura de los contratos de trabajo por el denominado fondo de cese laboral. Y para que la audiencia comprenda más o menos de qué se trata. Si un trabajador resulta despedido de su empresa en un comercio, en un bar, en un restaurante, en una industria, salvo el régimen de la contribución, le corresponde lo que se denomina percibir una indemnización por antigüedad que se calcula teniendo en cuenta la cantidad de años de servicios y la remuneración que se devenga mes a mes. Por ejemplo, si un trabajador percibe 1.000.000 de pesos por mes y tiene 10 años de antigüedad y ese trabajador resulta despedido sin causa, le correspondería una cifra de 10 millones de pesos en concepto de indemnización por antigüedad. ¿Qué es lo que se pretende a partir de la instauración de este fondo de cese laboral? Primero, este fondo de cese laboral que está rigiendo en el régimen de la industria de la construcción. ¿Y qué implica? Que el empleador tendría que aportar mes a mes un determinado porcentaje de la remuneración, es decir, además de lo que le paga en concepto de sueldo, de salario de remuneración, debería aportar un porcentaje extra en concepto de fondo de cese laboral. Hoy en la construcción ese porcentaje extra asciende a la cifra de 12% de la remuneración durante el primer año y 8% de la remuneración durante el segundo año. Y en el supuesto de... Sí. Perdón, me he interrumpido. ¿Esto qué se incluiría de avanzar? ¿Se incluiría para los empleadores, se le incluiría en el famoso 931? Bueno, el tema es el siguiente. Primero, ¿sobre qué irían esas remuneraciones? Sobre todas las remuneraciones imponibles, es decir, sobre todo los rubros remunerativos, que son aquellos que el trabajador percibe como consecuencia del trabajo. Pero hay que ver cómo se instrumenta, pero el empleado no debería sufrir ninguna merma en su remuneración, sino que es el empleador quien debería aportar una suma extra. Y en ese sentido, en el supuesto de que los convenios colectivos contemplen esta posibilidad de instrumentar los despidos a través del fondo, las indemnizaciones por despido a través del fondo de cese, el empleador debería aportar una suma extra y el empleado, al finalizar el vínculo, debería percibir todo lo que se viene acumulando a través de ese aporte mensual que, eventualmente tendría que ir haciendo el empleador. Y, a ver, ¿qué decimos nosotros de qué se dice en los ambientes jurídicos, laborales? Y esto, de alguna manera, atenta contra la creación de empleo decente. ¿Y por qué te digo esto? Porque ese régimen de fondo de cese laboral establecido para la industria de la construcción por un objetivo,
que tiene una finalidad. ¿Cuál es? En la industria de la construcción sabemos que los trabajos son inestables, es decir, se contrata una persona, por ejemplo, para levantar una pared dentro de una obra de la construcción y esa persona no se la necesita más, por eso tiene el carácter cíclico, transitorio, temporal de las contrataciones. En cambio, en el resto de los trabajos tienden a tener una mayor permanencia y estabilidad. Por ejemplo, un cajero de un banco, de un supermercado, se lo necesita permanentemente. Entonces, ¿qué puede pasar con esto? Primero, perjuicio para los empleadores. Los empleadores que no pretenden echar permanentemente personas, trabajadores de su empleo, sino que eso implica una decisión bastante engorrosa. Es decir, que hoy en día no tienen que pagar una suma extra en concepto de fondo de cese, sino que en el supuesto eventual, hipotético, excepcional, de tener que desprenderse de un trabajador para despedirlo sin causa, bueno, tendría que pagar la indemnización por antigüedad. En cambio, si se instrumenta este régimen de fondo de cese, tiene que pagar una suma extra de lo que viene pagando hoy en día habitualmente y sin necesidad de recargo. O sea que impondría un costo más. Y por el lado del trabajador, que es la parte más perjudicada, fíjate vos el ejemplo que puede ocurrir. Si un empleador tiene, aunque sea una pequeña discusión con el empleado, que no me refiero a insultos, agravios, nada por el estilo, un pequeño intercambio de opiniones que no resulta grave, o bien se levanta el empleador de mala gana, del mal ánimo, y verdaderamente quiere tomársela con el empleado, lo echa sin ningún tipo de otra consecuencia de que tener que el fondo de cese hacerse cargo del resarcimiento de ese trabajador, y el empleador le permitiría desprenderse sin mayores consecuencias de una persona trabajadora, con todo lo que eso implica también para el mercado de trabajo, porque una persona que se encuentre desempleada implica un consumidor menos y también menos consumo para la subsistencia de su familia. O sea que un grupo familiar también se encontraría sin capacidad de adquirir bienes, de servicios, por lo tanto también el mercado laboral se vería notoriamente afectado. Y con esto quiero, para que queden claro también, no es que mañana ya se van a reemplazar el régimen indemnizatorio, porque esto primero, además de la ley que ya está, tienen que decidirlo y tienen que generar consenso tanto las cámaras empresariales como los sindicatos. O sea que a través de un convenio colectivo se tienen que poner de acuerdo. Por ejemplo, el convenio colectivo que abarca la actividad de comercio, sindicato de comercio, con las cámaras empresariales. O sea, y después, en las relaciones particulares, un trabajador y un empleador particular también debería avalar este régimen de extinción de los contratos de trabajo. Por lo tanto, no entiendo yo que no va a ser en el plazo inmediato que se va a aplicar este nuevo régimen. Por último, imaginémonos que esto ya está funcionando a partir de mañana martes 20 de mayo. Esto, digo, el Estado tiene caja para... entiendo que sale de lo que uno como empleador va a suministrar, por llamar de una manera, en el pago por cada uno de estos empleados. Pero digo, el Estado, de una u otra manera, me parece que siempre termina como perdiendo, ¿o no? Mira, acá estamos hablando de las indemnizaciones, los resarcimientos, los modos de extinción de un contrato de trabajo en la parte privada, así que a priori el Estado no debería tener ningún tipo de perjuicio, porque como vos bien dijiste, acá es el empleador quien tiene que aportar mes a mes a un fondo de cese. Así que, por lo tanto, a priori, pero bueno, viste, después también depende de cómo se instrumente a través de los convenios colectivos, el Estado no debería estar perjudicado. Bien, vamos a verla en las próximas semanas o meses, a ver cómo avanza esta situación, ¿no? Exactamente. Usted, por último, ¿usted lo considera, entonces, algo positivo o no, o positivo o negativo este avance? No, de ninguna manera lo considero negativo, positivo, digo, lo considero, para que quede claro, lo considero notoriamente perjudicial para los intereses no solamente de los trabajadores, sino también de los empleadores y de la sociedad en general, porque verdaderamente va a traer muchos efectos que tienen que ver con una persona que se quiera desprender de un trabajador o un empleador, lo va a poder hacer fácilmente, pero con un costo extra a lo largo del vínculo laboral. La persona que queda desempleada
va a ser una persona que deja de consumir y también su grupo de familiar deja de consumir, por lo tanto, todas esas personas también generan la falta de ingresos, un perjuicio para el mercado económico. O sea que las empresas, el mercado laboral, el mercado de la economía también va a resultar notoriamente perjudicada si los trabajadores son despedidos muy fácilmente sin mayores consecuencias. Y segundo, estaríamos violentando lo que dice la Constitución Nacional con respecto a la protección del trabajador contra el despido arbitrario. O sea, la Carta Magna, la ley fundamental de la República Argentina, dice que al trabajador, el sujeto de preferente tutela, se lo tiene que proteger ante cualquier situación de despido. Entonces, la posibilidad de instauración de los fondos de cese laboral y verdaderamente no sería una protección por todos estos efectos que a mi entender lamentablemente se van a producir. Muchas gracias, Abramovich. Seguiremos seguramente hablando, porque esto no digo que recién arranca, pero estamos en la transición, en el inicio, casi inicio, así que seguramente volveremos a hablar del tema. Con todo gusto. Muchas gracias. Al contrario. Estábamos hablando con Andrés Abramovich, quien es el presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Santa Fe, de la circunvalación. Así que bueno, queríamos conocer un poco más sobre este avance que se está ya volviendo a hablar y evidentemente está en la agenda para las próximas semanas, meses y demás de este año. Bueno, veremos a ver cómo se avanza, ¿no? Bueno, mensajes en la mañana.